Tras 2 semanas de manifestaciones en la Universidad de Columbia, la policía de la ciudad con equipos antidisturbios ingresó a las instalaciones de este centro educativo. Los uniformados retomaron el control del edificio Hamilton Hall y expulsaron de allí a los activistas que mantenían un campamento con barricadas en el césped de esta casa de estudios. En varios videos se quedó registrado cómo los policías fuertemente equipados y en un camión policial con escalera treparon por una ventana para acceder al histórico edificio donde los manifestantes se habían atrincherado después de romper ventanas y también puertas. La policía utilizó explosiones flash o dispositivos de distracción para evitar cualquier posible respuesta de los manifestantes. Y esta mañana las autoridades de Nueva York entregaron un balance del operativo de desalojo del campamento de manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Columbia. Cerca de 300 personas fueron detenidas. Las autoridades neoyorquinas revelaron un cambio de táctica en la manifestación que empezó siendo de carácter pacífico. De hecho, el alcalde Eric Adams reafirmó hoy que los grupos estudiantiles fueron infiltrados por actores externos a los que describió como agitadores profesionales. Vamos al lugar de la noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Carlos Eduardo, qué gusto saludarte nuevamente. Una buena tarde para todos. Diametralmente ha cambiado la situación en el campus de la Universidad de Columbia desde el mediodía de hoy, cuando les entregamos la última actualización hasta esta altura de la tarde, en donde ya frente al Centro Educativo Superior no están dándose acciones de protesta, como sí lo era alrededor del mediodía. La policía de la ciudad de Nueva York sí mantiene una presencia reforzada, esto atendiendo pues la solicitud hecha por los directivos de la Universidad de Columbia desde la noche de ayer, cuando pues se pidió el acceso a este campus para levantar el campamento de protesta y eliminar la toma del Hamilton Hall que hicieron algunos estudiantes que pues eran liderados por elementos infiltrados, como lo ha reafirmado en el contexto de esta jornada la autoridad de la ciudad de Nueva York. Una vez se ha dado pues este proceso y en medio de toda la tensión y de las fuertes imágenes que han trascendido durante este proceso de acción de las autoridades, hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con los integrantes de la comunidad estudiantil de Columbia para pedirles directamente su reacción sobre estos elementos controversiales frente al elemento de protesta, el elemento de infiltración, que algunos de los estudiantes no se estuvieran dando cuenta de que había algunas personas apoyando abiertamente al grupo terrorista Hamás, y estos elementos polémicos que nos dejan reacciones del siguiente tono. Vean. Creo que las líneas divisorias entre el terrorismo y la legítima solicitud por ayuda humanitaria para Palestina, incluso la causa de autodeterminación del pueblo palestino, siempre fue muy difusa esa línea. Y muchas veces se cruzó, yo creo, aquella línea que tenía que marcar una distinción clara entre Hamás y lo que son los civiles de Palestina. Muchos estudiantes no lo hicieron. Y también hay estudiantes, un grupo minoritario que creo que tiene cierto grado de antisemitismo y que efectivamente ataca a los judíos por lo que representa a nivel simbológico. Y eso no puede tener cabida dentro de una universidad. Alrededor de esta historia hay que hacer una precisión sobre a qué se refieren las autoridades neoyorquinas en el momento de decir que las protestas habían sido cooptadas o infiltradas por agitadores externos. Se han revelado en ese contexto imágenes que dan cuenta de la visita a este campus de la esposa de una persona que fue declarada culpable en los Estados Unidos por proveer apoyo material a un grupo terrorista como lo es una de las entidades de la Yihad Palestina. Y también en las últimas horas el video de una persona de ese grupo denominado de agitadores externos, conocida como Lisa Fatien, quien tiene un historial de generar caos y división. Es justamente por estos elementos que la autoridad de la ciudad de Nueva York considera que esta protesta dejó de ser principalmente un elemento pacífico para tener otro cariz completamente diferente. Y por ello el mensaje en el siguiente tono entregado hoy por el alcalde de la ciudad de Nueva York.
Había personas en el campus que no deberían haber estado allí. Había personas que son profesionales y vimos pruebas de entrenamiento. Vimos un cambio en las tácticas que se utilizaron. Cuando se empieza a utilizar la información que la inteligencia fue capaz de proporcionar, sabíamos que era el momento de comunicarse directamente con la escuela y decir, tienen algo más que una protesta pacífica en sus manos. Bien, pues por ahora, aun cuando en la Universidad de Columbia la acción de las autoridades en la noche del martes ha restablecido el control y el orden en cierto nivel, esta es una historia que todavía no termina, ni en la ciudad de Nueva York, ni a través de los Estados Unidos. Hay que recordar que en el transcurso de los últimos días, más de 1,000 personas, estudiantes principalmente, han sido detenidos a través de la Unión Americana en focos de movilización o de protesta que son similares o inspirados en lo que sucedió aquí en la Universidad de Columbia. Prácticamente de este a oeste y por toda la Unión Americana han surgido no solo esas protestas, sino acciones muy claras de las autoridades para remover esos campamentos de protesta y en el contexto de los cuales se han producido más de 1,000 detenciones en estos últimos días. En el caso de la ciudad de Nueva York, el balance específico que queda es el de 282 arrestos, es la cifra oficial que maneja la policía de la ciudad de Nueva York. La mayoría de ellas, pues aun cuando han sido capturadas, se espera que en el transcurso de las próximas horas queden puestas en libertad, aunque cada uno de los casos de las personas que son detenidas, en este caso, pues tendrá una evaluación diferente y cada una depende de su nivel de participación en estos actos de protesta, pues tiene algún nivel de sanción de acuerdo con el Código Penal del estado de Nueva York. Reportamos para ustedes desde el campus de la Universidad de Columbia. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Alejandro. Gracias por este completo reporte desde Nueva York. Y el reconocido actor Robert De Niro hizo presencia en las protestas universitarias de la ciudad de Nueva York. De Niro se enfrentó a los manifestantes dejando claro su apoyo a Israel. La estrella de Hollywood detuvo el rodaje de su nueva serie para Netflix para decirle a estos jóvenes que debían irse a sus casas. Esto no es una película, esto es real. Ahora mismo tienen que dejar que esta gente se ponga a trabajar, que hagan su trabajo. Vamos, ofrezcan su apoyo y arreglemos esto. Soy estadounidense. Si dicen tonterías, deben irse a casa. Y para desarrollar este tema, quiero darle la bienvenida a Guillermo Pacheco Gaitán, académico del Security College y experto en seguridad nacional. Bienvenido, buena tarde. Carlos, buenas tardes, gusto saludarte. Es un gusto, como siempre. Lo que comenzó, señor Pacheco, como una manifestación estudiantil, ha ido cambiando de tono y en las últimas horas al menos 300 personas fueron detenidas en Nueva York, en la Universidad de Columbia. El alcalde Eric Adams además aseguró que la toma fue dirigida por personas ajenas. ¿Qué es lo que está pasando detrás de estas manifestaciones pro-palestinas en varios puntos de los Estados Unidos? Carlos, mira, es interesante esto. Yo desde el principio tuve una visión un poco creíble que eran unas protestas estudiantiles tradicionales por la temática y cómo lo estaban haciendo los protestantes. Y con el caso de la Universidad de Columbia, el mismo alcalde dijo que de los 300 detenidos se descubrió que muchos de ellos no son parte de la universidad. Y es parte de lo que lo convierte en un tema de seguridad, por varias razones. Los infiltrados, sin lugar a dudas, y esa era mi posición, en esas protestas hay infiltrados por la manera como se está manejando. ¿Por qué se habla, señor Pacheco, de seguridad nacional? ¿Qué tipo de infiltrados se podrían encontrar allí, en esas protestas? Mira, puede ser de distinta manera. El riesgo más alto es que puedan en algún momento incluso puedan hacer estallar algo, una bomba o algo, aunque sea panfletera, por decirlo así, y eso pueda ocasionar una intervención de fuerzas y que lleve a pensar en unas acciones más violentas. Pero también hay que estar abiertos. Estados Unidos debe estar abiertos entendiendo que ha habido señalamientos de amenazas por parte de Irán, que a la larga tenemos que entender que Irán está detrás de muchos de los grupos que apoyan a Palestina y pudiera darse eso también. Y los otros que para mí también son aquellos que Palestina quiere poner en la palestra en la lucha que ellos están haciendo y quieren moverlo aquí en Estados Unidos, donde se genera un impacto bastante grande, por ejemplo, en el apoyo que se le está dando a Israel. Ahora, ¿no hubo tal vez fallas
desde las instituciones educativas, las autoridades, al dejar llegar estas protestas, estas manifestaciones hasta este punto? Mira, yo pienso que muchas veces aquí en Estados Unidos se cree demasiado en la libertad, y me explico, no es que esté en contra de la libertad, sino que se dio demasiada libertad a que pudieran generarse estos movimientos, ya incluso que empezaran a acampar dentro de las universidades, tipos de protestas estudiantiles que no se veían desde hace muchísimo tiempo. Entonces me temo que las universidades y la seguridad nacional o la seguridad estatal, por decirlo así, porque ahí es cada estado el que tiene que intervenir, aunque ya también la seguridad nacional debería haber estado al tanto de eso y poder recomendar, dejaron que esto escalara mucho y que llevara a eventos como el de anoche en la Universidad de Columbia, donde tuvieron que entrar a recuperar un edificio que eso ya se salió de ser una protesta estudiantil normal a una toma, y que resulta que muchos de estos no pertenecen a el cuerpo estudiantil, por así decirlo, de la universidad. Entonces, sí, esto yo creo que ya para el gobierno de Estados Unidos es un tema de seguridad que lo tiene que coordinar primero con las autoridades estatales y obviamente con las autoridades universitarias. Conforme pasaba el tiempo y aumentaba la tensión, los actos antisemitas se fueron multiplicando, señor Pacheco. Además, los discursos de odio comenzaron a volverse protagonistas. Hay una alarma encendida allí para las autoridades de los Estados Unidos. Sí, mira, lo lamentable de esto es la evidencia que quedó, Carlos, del antisemitismo que se miran estos grupos protestantes, y ahí es donde se genera otro proceso de aprovechamiento de los infiltrados pasivos, por decirlo así, que no buscan protestas violentas, digamos, en cuanto a terrorismo, sino el mover a estos grupos en los cuales el antisemitismo en las universidades ya ha venido en discusión. Recuerda, tuvo que salir la presidenta de la Universidad de Harvard por una situación de antisemitismo mal manejado, y cuando hubo en el Congreso, tuvieron que ellos venir, los líderes universitarios, a poder explicar eso. Entonces, esto ya viene de algún tiempo atrás. Eso pone más en evidencia que no se tuvo una visión un poquito más entendida o de futuro respecto a cómo podía unirse estas protestas con el antisemitismo, que es evidente que es lo que escuchamos en cada una de los gritos o de lo que están mostrando en pancartas estos estudiantes que están protestando. A ver, algunos de los estudiantes extranjeros que han hecho parte de las protestas temían ser deportados en caso de ser detenidos. ¿Qué consecuencias podrían enfrentar esas personas que fueron detenidas? Mira, si dentro de estos estudiantes extranjeros fueron detenidos tomando el edificio, me parece que sí puede haber unas penalidades altas, porque recuerda, una cosa es protestar como lo estaban haciendo en las calles y como lo pueden hacer incluso la Universidad Johns Hopkins aquí en Baltimore, cerca de Washington, permitieron que hubieran protestas del 8 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, dijo, mire, protesten, no van a entrar la policía, protesten pacíficamente de 8 a 6, pero en Colombia, donde entran, toman un edificio a la fuerza, causan demasiados daños a la propiedad. Entonces sí, creo yo que lo que debería, desde mi punto de vista, no es pensarlo. Ellos saben a qué se atienen máximas si son estudiantes. Primero, estudiantes de fuera. Segundo, que puedan tener becas de sostenimiento. Y creo que eso ya no está también solo para los estudiantes de fuera, sino que las autoridades, me imagino que estarán tomando también acciones contra estudiantes estadounidenses que están protestando de manera violenta y que, según desde mi parecer, van a también ser sancionados con temas de becas estudiantiles. ¿Cómo ve Guillermo Pacheco el papel del Congreso en toda esta situación? Sí, mira, fue indiferente en su manera, dijéramos, de manejar el asunto. Por eso convocó a los presidentes de las universidades en estos procesos de antisemitismo, que llevó, como mencioné, a la renuncia de la presidenta de la Universidad de Harvard. El hecho mismo de haber retrasado durante 6 meses la aprobación de estos fondos para Ucrania e Israel, y no tomar acciones como para poder preparar lo que se veía venir en base a estas
protestas antisemitas que se generaron en las universidades y cómo se manejó en el caso mismo de llamar la atención desde el legislativo, desde la Cámara de Representantes y el Senado, las posibilidades que habían de que ya que se habían dado estos procesos y que convocaron a los presidentes de las universidades al aprobar estas acciones nuevas de apoyo que podía generar. Entonces me parece que ahí hubo un poquitito de como no prever, poca prevención que nos ha llevado a ver lo que estamos viendo en las universidades. Ya vamos cerrando esta conversación, señor Pacheco. ¿Qué ve usted en el futuro próximo para las universidades en Estados Unidos? Mira, una ventaja es que el cierre del semestre está muy próximo, quedarán solo 2 o 3 semanas, si mucho, de clases en las universidades. Yo creo que eso va a permitir que las cosas puedan empezar a bajar. Ya las universidades habían tomado la decisión de que las últimas semanas, desde que empezaron estos problemas, iba a ser online y para evitar que llegaran, cerraron el ingreso a las universidades para que entraran solo gente misma de la universidad, estudiantes, docentes y trabajadores. Entonces creo que la acción que deberían estar haciendo las autoridades, no solo gubernamentales, estatales, sino universitarias, es prepararse justamente en el verano, que se le llama aquí las vacaciones del verano, para prepararse para unas futuras acciones dependiendo en este tiempo de verano que pueda o cómo pueda terminar el tema de Israel, Palestina, Hamas, pero sí definitivamente habrá que llevarlo a diseñar acciones preventivas mucho más fuertes de lo que tenían hasta ahora. En pantalla, Guillermo Pacheco Gaitán, académico del Security College, además experto en seguridad nacional. Le agradezco mucho haber compartido, como siempre, con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Señor Pacheco, será hasta la próxima. Gracias a ti, Carlos. Gracias por la oportunidad. Fuerte abrazo. Gracias.